Hoy día es martes 28 de julio, hermanos. Martes 28 de julio. El título de nuestra lección ahí está en la pantalla. Participar, hermanos. A ver, participen. Alguien confirme si se ve la presentación. ¿Qué dice ahí en la pantalla? Aprendiendo del pasado. Amén, amén, hermana. Gracias, hermana. Aprendiendo del pasado. Aprendiendo del pasado. ¿Cómo es eso, no? ¿Cómo es que se aprende del pasado? A ver, participen, hermanos. Participen, pregunten, comenten, Hermano Justo, aprendiendo. Y sí, hermana Mónica, por favor, participe. bueno, creo que es el mismo Pablo que dice que todo lo que fue escrito fue para que nosotros aprendiéramos justamente y no cometiéramos los mismos errores del pasado en el contexto de la idolatría y de cómo el pueblo de Dios en la antigüedad se había alejado de Dios, se había apartado de Él, ¿cierto? Él instaba a los corintios también a que no cometieran esos mismos errores, ¿cierto? Que aprendieran de esas cosas, ¿cierto? Para no alejarse de Dios y para no andar en idolatría y en malos caminos, malos pasos. Así es, muy bien, hermana Mónica, correcto. Así que, hermanos, cosas que pasan, ¿no? Es para nuestra enseñanza, ¿no? Para nuestra enseñanza. Algo más, hermanos, participen aprendiendo del pasado, ¿no? Si alguien de repente tiene un testimonio, cómo es que ha aprendido, cómo es que ese aprendizaje, ¿no? Del pasado, ¿no? Bueno, vamos leyendo entonces la lección y vamos a ver los textos bíblicos para pues aprender, ¿no? Del pasado, ¿no? Es importante, hermanos, ¿no? Aprender del pasado. Si alguien quiere testificar, alguien quiere poner un ejemplo, hágalo, hermano. Prenda su micro y hágalo. Hermano Justo, disculpe. Diga, Eh, diga, hermana. Sí. sí, respecto a las cosas que pasaron, a lo que vivió Israel, hermanos, ¿cuántas veces nosotros decimos, uy, qué duros eran, ¿cierto? Qué cabezas duras eran. Y nosotros somos de la misma manera. Muchas cosas que ellos pasaron, que vivieron ellos, nosotros las vivimos de manera espiritual. Esas luchas que ellos tuvieron, eh, con la idolatría tangible, ¿cierto? De haberse hecho ídolos de piedra, de madera, a lo mejor nosotros no lo estamos haciendo. A lo mejor nosotros no tenemos ese problema, así que, ¿qué voy a aprender yo de eso? Pero nosotros claramente siempre son, aparte de la aplicación total, igual que tiene con respecto a ese acontecimiento, a que no debemos hacernos ídolos de piedra, ¿cierto? Ni de madera, está el hecho de que debemos entender de que nuestra fidelidad, nuestra lealtad debe ser siempre para Dios, porque Él es nuestro único Dios, no hay otro Dios. Entonces, eso, aprender que hay lecciones espirituales en todo lo que le pasó a Israel para nosotros. O sea, no solamente pensar, ah, pero es que ellos hicieron eso, yo no hago esto. Hermanos, sí, a veces sí. Nos alejamos de Dios, somos indiferentes, somos indolentes. Entonces, hay que tener cuidado con eso, de no tirar tantas piedras, ¿cierto?, a lo que ellos hicieron, porque nosotros podemos estar cayendo en el mismo error. Muy bien, hermana Mónica. Sí, pues, así como dice nuestra hermana, yo estaba leyendo Éxodo, creo que es el capítulo 16. Bueno, estuve leyendo, ¿no? Justo lo que hace mención el apóstol Pablo, porque nos olvidamos, tendemos a olvidarnos. Y, y veía un caso, hermanos, un caso, mira, un caso, como dice la hermana Mónica, simplemente de la observancia del día sábado. Entonces Dios prueba al pueblo, ¿no? Y quiere que nos desarrollemos, que podamos crecer espiritualmente, ¿no?
Es verdad, frente a las necesidades que había, aunque Dios estaba dirigiendo, y si había alguna necesidad era porque Dios iba a proveer, pero ellos se tenía que ver a ver si confiaban o no confiaban en Dios en medio de las necesidades. No había agua de repente, o de repente había. Pero respecto al sábado, hermanos, no. Y respecto también a la comida, no había que comer ahí en el desierto. Pero veía el comportamiento de las personas, cómo se comportaban, si confiaba en Dios o no. Y siempre decían ellos, no, pero Moisés, ¿para qué nos ha sacado? Allá hubiésemos estado en Egipto, mejor hubiésemos servido a los egipcios. Aquí no hay comida, aquí nos vamos a morir de hambre. Mira, Egipto también cuando salió, ¿no? Ya para matarlos, el ejército egipcio, ¿no? Este, eh, vino, ¿no es cierto? Ahí cuando estaban frente al Mar Rojo, eh, y ellos pues clamaron, ¿no? Así dije, a contra Moisés se fueron, ¿no? O sea, desconfiaron de Dios, ¿no? Desconfiaron de Dios y ya pues. eh, pero Dios estaba siempre allí, ¿no? Estaba allí y, y pues Dios destruyó a todo el ejército de los egipcios, murieron toditos, ¿no? Y después para enseñarse el sábado, Dios les dijo, no, mire, yo les voy a dar comida todos los días del cielo. Y 40 años les dio, ¿ah? Decía, Dios preparaba la comida ahí en el cielo y la comida caía en la madrugada, ¿no? Como ahora estamos comiendo su palabra, ¿no? Entonces ahí está la comida. Y bueno, en este caso literalmente había pues el maná, ¿no? Como escarcha caía y sabía que recoger. Y eso le preparaban para diferentes tipos de comida, ¿no? El asunto es, la prueba es mira lo que Dios dice, ¿ah? Que recojan una sola porción para el día, porque lo que está de más, lo que recoge de más, eso pues no, deberían obedecer, no, no de más, sino todo lo que van a poder comer. No, no tienen que guardar, esa era la orden, ¿no? Para cada día, ¿no? Pero ellos no confiaban y entonces dirían, no, no, nos va a faltar, hay que recoger un poco de más. Miren cómo hacemos nosotros. Creemos, confiamos, pongámonos en esas circunstancias, ¿ah? Para prevenir de repente un poco más, pero si Dios está diciendo que al día siguiente va a haber, y recogían de más y se agusanaba, pues la comida, el maná, entonces se agusanaba, ¿no? Y olía feo, y ese olor pues hacía ver de que eran desobedientes, no confiaban en Dios, no confiaban en Dios, eran desobedientes. Ahora, el día viernes les dijo, ahí sí les dijo, para el día viernes, el sábado ya no va a caer maná, pero el viernes recojan doble porción para el sábado más. Ya. Entonces, porque el sábado no va a caer. Bien claro, todos sabían eso y entonces Dios está viendo a ver qué van a hacer. Entonces, ¿qué hacen ellos? Lo que hacen en sí es eh, no confían en Dios. El sábado salen para buscar maná. Pero si ya les había dicho Dios que no iba a caer, ¿por qué han salido? ¿Qué hacemos nosotros en la práctica, hermanos? Dios nos dice las cosas, esto haz, esto obedece, esto no obedece, bueno, haz esto o esto no hagas. Entonces, eh, qué haces tú, hermano? ¿Confías en Dios? Yo me pregunto a mí mismo, ¿no? Si yo confío o no confío en todo lo que dice Dios, tal como dice Dios, ¿no? Entonces el pueblo de Israel así desconfiaba, pues, ¿no? Y eso y vemos después, ¿no? Así en muchos otros casos, en el desierto, hermanos, eh, desobedecieron y se fueron pues al pecado. ¿Y por qué? Por desobedientes y murieron bastantes, miles y miles, hermanos, ¿no? Eso es lo que Pablo nos avisa. Entonces, eh, a pesar que ellos habían visto en el pasado que siempre Dios está, ¿y qué no de nosotros? A pesar de las pruebas que estemos pasando, ¿seguimos confiando en Dios o murmuramos?
Hoy estamos quejándonos, hermanos, ¿no? Como que Dios no está. Tal vez estamos actuando de esa manera, ¿no? De esa manera. Y estamos mostrando que desconfiamos de Dios, ¿no? Entonces, por eso es que la lección ahora, este capítulo 10 hermanos, vamos a estudiar de Primera de Corintios, ahí se hace mención a él, ¿no? De que no deberíamos desconfiar de Dios, ¿no? Aprendiendo entonces del pasado, pues hermanos, eso es lo que titula, ¿no? La comida para hoy día. Después de dar un ejemplo, dice, de abnegación, ya ayer habíamos estudiado, creo, después de dar un ejemplo de abnegación, que había sido eso, hermanos, Pablo dio un ejemplo de abnegación. Dios es abnegado y el mismo Dios no vino a este mundo en forma humana como el Hijo de Dios y estuvo con nosotros. Abnegado, ¿por qué? Porque Él no ha esperado nada de nosotros, las personas, los somos pecadores, todos somos pecadores. Él no ha esperado algo de parte de nosotros, porque no hay nada que podemos dar de bueno para Dios, ningún ser humano puede. Entonces, pero Él ha venido para salvarnos, para dar su vida por nosotros, porque estamos completamente perdidos. Aunque creas o no creas, pero Él ha dado su vida. Ha estado con su pueblo lo ha rechazado, pero a pesar de eso, Él ha dado su vida, por su pueblo y por nosotros, ¿no? Ha dado su vida. Esa es abnegación. Y Pablo también así fue abnegado también. Un cristiano, si tiene a Cristo en su corazón, también es abnegado, ¿no? Después de dar un ejemplo de abnegación, dice ya Pablo, basado pues en su propia experiencia. O sea, Pablo ha experimentado eso y también seguramente tú estás experimentando todo eso, ¿no? De la abnegación. Pablo se centra más concretamente ahora, hermanos, se centra más concretamente en el tema de la idolatría. Vamos a ver qué cosa es la idolatría, hermanos. En cierto sentido, dice en 1 Corintios 10, desarrolla la idea de 1 Corintios 9:27, hermanos. Pues ahí está, hermanos, en base a este texto bíblico, capítulo 9, versículo 27 de 1 Corintios, dice, Pablo está hablando así, dice, sino que golpeo mi cuerpo, dice. Pablo lo que está diciendo es que él golpea su cuerpo. ¿Cómo es que golpea su cuerpo? A ver, ¿cómo nosotros golpearíamos nuestro cuerpo? Lo hago mi esclavo, dice. Es lo que está diciendo, lo hago mi esclavo, lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Hermano, Sí, por favor, hermana, participa. bueno, hay mucha gente que toma literal también este versículo allí, ¿cierto? Y hacen sacrificios donde se golpean literalmente, ¿cierto? La carne. Pero Él nos llama a otra cosa, mis hermanos. Cuando nosotros golpeamos la carne, debemos entender que esta carne desea lo malo. Esta carne, lo que somos nosotros, desea hacer lo malo, no quiere hacer lo bueno, no quiere alabar a Dios, no quiere honrar a Dios, no quiere buscarlo. Entonces, cuando nosotros sometemos con dominio propio, mediante el Espíritu Santo, esos malos deseos que tiene nuestra carne, estamos golpeándola, la estamos esclavizando, ¿cierto? Lo llevamos delante de Jesús y allá, Señor, arráncame este mal deseo, quítame esto que quiero hacer, pero no debo hacer. Ayúdanos, Señor, ¿cierto? Él nos tiene que ayudar, hermanos. Esa es la forma de someterse, de golpear la carne, de no dejar que un mal pensamiento o que ¿cómo se llaman esto? Que una tentación gobierne nuestra vida. Hay algo escrito ahí en el chat, mi hermano, por si un comentario de nuestro hermano Juan Manuel. Vamos a ver, aquí. Pablo era un hombre como nosotros, tenía tentación, dice, ¿no? Pero somete su cuerpo para eliminar sus malos deseos. Muy bien. Así que, hermanos,
Ahí está un comentario en el chat también de nuestro hermano. Y como dice nuestra hermana, golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. ¿A qué se está refiriendo eso, hermanos? ¿A qué se está refiriendo? ¿Cómo es que nosotros golpeamos nuestro cuerpo y lo hacemos nuestro esclavo? O sea, cuando cambiamos, hermanos, de hábitos, por ejemplo, me gusta tomar gaseosas, así, y eso ya es como que el cuerpo, pues, o sea, como que dice, mira, si no voy a tomar la gaseosa, voy a morir. Más o menos el cuerpo como que actúa de esa manera, el hábito es así, ¿no? Entonces, pero no importa que sea muere, ¿no? Pero ya no vas a tomar, tú tomas la decisión y dices, no, ahora vas a tomar agua o un refresco sin azúcar de repente, no sé, pero el asunto es algo que le va a hacer bien a tu cuerpo y no la gaseosa que te hace daño, que te mata. Entonces, y tú tomas la decisión, aunque tu cuerpo esté, ¿no? Pidiendo así como de un drogadicto pide la droga, ¿no? Hasta tiembla, se sacude, no sé qué cosas le pasa al alcohólico, también pide el alcohol, porque si no toma es como si que se muere, no todo el cuerpo reacciona como que quiere, tiene sus convulsiones así. Igual en la comida, igual, ¿no? Esta comida que te está matando, entonces tú dejas de comer, dices, no, no vas a comer eso, sino vas a comer lo que es sano. Entonces, y el cuerpo reacciona porque está habituado a ese tipo de comida, ¿no? Entonces le está obligando, no lo está sometiendo. Al pensamiento también. Siempre al mirar ciertas cosas, de repente uno pensaba mal, codiciaba, pero ahora ya no. Entonces, porque está sometiéndolo, ¿no? A Dios, ¿no? Entonces, para pensar, o sea, como dice Pablo, en Cristo y a este crucificado, entonces lo somete allí, ¿no? Y entonces, y entonces, eso es golpear el cuerpo, ¿no? Y lo hace esclavo también, ¿no? O sea, en otras palabras, tu cuerpo es el que manda aquí, hermano, tu cuerpo es el que guía tu vida, o es tu mente, tu corazón, o sea, que dirigido por el Espíritu Santo, ¿no? ¿Quién está dirigiendo tu vida, no? ¿Tus gustos? ¿Te dejas llevar por tus gustos o cómo es? Más o menos la idea es esa, ¿no? Eso es lo que dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, ahora estamos predicando, y yo mismo sea descalificado. Al final nosotros también con eso mismo que estamos de repente no practicando lo que estamos predicando, y entonces pues nos estamos descalificando. El pueblo de Israel era así, el pueblo judío, los fariseos, así, ¿no? A eso le llaman hipocresía, ¿no? Hablaban maravillas de la palabra de Dios, ellos conocen perfectamente, pero no lo practicaban. Lo que dicen respecto al diezmo y a todas las cosas, ustedes, dice el Señor Jesús a su pueblo, practíquenlo, pero no sean como ellos, porque ellos solamente hablan, pero no hacen lo que dicen, solamente hablan, ¿no? Eso es lo que les dijo el Señor Jesús, ¿no? A sus discípulos. Bueno, hermanos, gracias por vuestra participación, ¿no, hermana Mónica, ¿no? Que va a participar. Me hace reflexionar, ¿no? Porque por mí nada más lo leo rapidito toda la lección. Así que participen, pregunten, comenten. De repente hay cosas que tú estás observando, hermano, ¿no? Y puedes, ayudarnos a comprender más, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios y así. O tienes alguna incógnita, pregunta también, que eso nos hace reflexionar. Entonces, hermanos, en base a este texto bíblico, entonces va aquí a hablar, ¿no? ¿Quién? El apóstol Pablo, ¿no? ¿Cómo es eso de la disciplina, no? Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. Donde Pablo comenta que se disciplina a sí mismo para no quedar descalificado, quiere que los corintios sigan pues su ejemplo. Ajá, o sea que es un ejemplo, pues Pablo, no es solamente palabras, pero en lo que dicen, ¿no? Mira, ¿yo qué estoy haciendo? Mira lo que yo estoy haciendo. Yo estoy siguiendo a Jesús. O sea, está diciéndoles, mi modelo es Jesús. Y ahí viene la disciplina, ¿no?
Entonces, mirando a Jesús. Así lo que yo estoy haciendo, mirando. Ustedes también miren pues a Jesús, ¿no? Pero Jesús es el modelo pues por excelencia, hermanos. A Jesús hay que mirar. Y Él es el modelo pues en esto de la disciplina, todo esto, hermanos, ¿no? Es el modelo. Eh, en 1 Corintios 11:1, ahí justamente está diciendo, pues, sean imitadores de mí, dice, ¿no? Pero no debemos imitar pues, a los seres humanos, ¿no es cierto, hermanos? Pero aquí aclaran, ¿no? ¿En qué cosa vamos a imitar? Como también yo lo soy de Cristo. O sea, como yo estoy imitando a Cristo, a Él sí, hay que mirar a Cristo y hacer lo que Cristo hace. Así, yo estoy haciendo eso es lo que me están viendo hacer, hagan también ustedes, dice, ¿no? Refiriéndose a que hay que seguir a Jesús, no a Pablo, no, sino a Jesús. Lo que Pablo sí, pues está practicando las cosas que está diciendo. Lee 1 Corintios 10:7 al 11, dice aquí, ¿no? Vamos a leer ahora sí el capítulo 10, versos del 7 al 11, ¿no? Así que, ya bueno. ¿Qué dice ahí? ¿Qué pecados cometió Israel en el desierto y por qué los privilegios que se les concedieron hicieron que esos pecados fueran aún peores? Entonces, justo lo que yo comentaba ya, hermano, ¿no? Al inicio de esto de la observancia, por ejemplo, del sábado y de muchas otras cosas más que Dios decía, hermano. ¿Qué pecados entonces cometió Israel pues en el desierto para que los privilegios que se les concedieron hicieron que esos pecados fueran aún peores? Ahora tenemos los privilegios del conocimiento, la palabra del Señor, espíritu y profecía, tantos privilegios tenemos que Dios se nos está haciendo ver cosas maravillosas, ¿no? Milagros, ¿no? Entonces, y entonces, que privilegiados, pero teniendo privilegio uno se puede perder, ¿no? Uno se puede perder. Ese es el asunto, pues, hermanos, ¿no? Ese es el problema, ¿no? No importa que tengas todos los privilegios, acaso Lucifer, por ejemplo, era pues un querubín protector, juntamente con Dios estaba Lucifer. Qué privilegio tener el hombre más, digo, el ángel más sabio, el ángel más hermoso, diremos, el ángel, bueno, el ángel bueno, que todos son hermosos, ¿sabes? Pero él era pues privilegiado en todo, perfecto en todo, aunque todos son perfectos. Pero sin embargo, teniendo todo ese privilegio, él tenía libre albedrío y no quiso depender de Dios, se independizó de Dios y lo que hoy es él es pues no, a pesar que tuvo el privilegio. Entonces, no importa que un ser humano aquí privilegiado, como vemos a Abraham y todo eso, pero pudieron haberse perdido. Salomón es el privilegiado, el más sabio del mundo, pero por su libertad él se puede perder una persona que tiene privilegio. David mismo estaba muy bien privilegiado, ¿no? Pero sin embargo cometió un grave error, ¿no? En su vida, casi se pierde, pues, ¿no? Y es así. Entonces, está hablando de privilegio acá. ¿Qué pecados cometió Israel en el desierto? ¿Y por qué los privilegios que se les concedieron hicieron que esos pecados fueran aún peores? 1 Corintios 10:7 al 11. Ahí dice. No seáis idólatras, dice. Ahora, la pregunta para cada uno de nosotros, eso deberíamos haber dicho antes. ¿Qué cosa es idolatría, hermano, hermano? A ver, si antes de leer aquí la Biblia, de repente, si alguien quiere decir qué cosa es idolatría, ¿qué es idolatría? Hermano Justo, Por favor, hermana, a ver. eh, todo aquello que ponemos antes que a Dios es un ídolo. Entonces, idolatría es poner cualquier cosa antes que a Dios. Muy bien. Todo entonces aquello que está, ¿no? Antes o bueno, lo que está ocupando el lugar de Dios, no. O sea, en lugar de Dios
ponemos cualquier persona, nosotros mismos, cualquier cosa, entonces ya eso se convierte en un ídolo, pues, ¿no? Es un ídolo, ¿no? O sea, en primer lugar en nuestra vida puede estar el trabajo, puede estar los hijos, la esposa, no sé qué podría estar, ¿no? O sea, no está Dios, sino uno lo desplaza, ¿no? Entonces, Hermano eso Gusto, se convierte en un ídolo. Sí, hermano Marcelino, participe. buenos días con todos. Bueno, El, el diccionario lo define la idolatría de esta manera. La idolatría es la adoración o culto rendido a un ídolo como si fuera una divinidad, o sea, como si fuera Dios, así como el amor excesivo y apasionado hacia algo, cosa, ¿no? O alguien. El término proviene del latín tardío idolatría. Bueno, entonces cualquier cosa que nosotros contemplamos y lo apasionadamente añoramos no estar junto a esa cosa o a ese objeto o a esa persona, se vuelve un ídolo. Inclusive nuestros hijos, nuestros nietos, de repente el dinero o no sé, puede llegar a ser un ídolo. Por lo tanto, es amplio este término de idolatría. No solamente son las cosas que ven nuestros ojos como adoran a los muñecos cargando ahí. Están, bueno, eso es ídolo, ¿no? Pero también las cosas pueden llegar a ser un ídolo. muy bien, gracias, hermano Marcelino. Hay una palabra que mencionó nuestro hermano, o lo que el diccionario dice cuando se adora, dice, ¿no? Adora. ¿No? Bueno, esa palabrita de adorar en la Biblia vemos, ¿no? Para este último tiempo dice así, ¿no? Temed a Dios y darle gloria. Es el último mensaje, ¿no? Que Dios dice para estos días. Temed a Dios, o sea, respeta a Dios, temed a Dios, ¿no? Y hay que darle gloria. Gloria, ¿cómo se da? ¿No es cierto? Se honra a Dios como haciendo lo que Dios dice, pues, ¿no? Darle gloria. Porque la hora de su juicio ha llegado. Ya estamos en el juicio. Dios está juzgando ya. ¿Y qué más dice el último mensaje para nuestros días? Adorad, dice, ahí está la palabra, dice, adorad. Entonces, ¿a quién? Siempre todo ser humano, hermano, tú hermano que estás en esta sala, yo, todos, ¿no? Los incrédulos, todo ser humano, siempre está adorando a alguien, está adorando algo, de repente también a Dios verdadero. Pero ¿cómo uno se distingue, ¿no? Que está adorando a Dios verdadero, ¿no? Y no a un ídolo, ¿no? En este caso, para este último tiempo, dice, adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, ¿no? Eso nos recuerda, ¿no? Que Dios es el creador, que ha hecho, Él es el que ha hecho pues, los cielos y la tierra, como dice en el Génesis, antes que entre el pecado, dice, ¿no? Que el séptimo día Dios lo reserva, ese día lo santifica y lo bendice porque ese día descansa Dios, ¿no es cierto? Aunque Él no se cansa, pero descansa, ¿no? Para juntarse con nosotros, porque ya su pueblo, en los 10 mandamientos, el cuarto dice, ¿no? Entonces, acuérdate de ese día sábado, ¿no? Para santificarlo, ¿no es cierto? Miren la orden, ¿no? Para santificarlo. 6 días vas a trabajar, pero el séptimo día dice es día, ¿no? De Jehová, pues, ¿no? Es el día de Jehová. En ese día no trabajarás tú ni tu hijo, nadie, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en 6 días, bueno, porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra y el séptimo día lo bendijo y lo santificó. Porque Él es el creador, en 6 días creó este mundo, ¿no? Entonces, eh, ahí se está pidiendo. La adoración es eso, ¿no? O sea, cuando uno guarda el sábado, así como dice la palabra de Dios, está adorándole a quien, a Dios, como que Él es el creador.
Pero si yo voy a guardar domingo, viernes, jueves, digo, no, cualquier día puede ser, yo guardo todos los días. Estoy haciendo lo que yo pienso, ¿no? No lo que Dios dice. Recuerden que en el pasado ha pasado muchas cosas de ese tipo. En la observancia del sábado, por ejemplo, en el desierto, 40 años han aprendido. Ahí debían haber aprendido a guardar el sábado, ¿no? Caía el maná hasta el viernes nada más y así. Y el sábado ya no tenían que ir en la mañanita, ¿no? Ahí a buscar la comida. Ya estaba provisto, el día viernes ya estaba provisto. Esas cosas tenemos de ahí, del pasado, y tienes que aprender, pues, hermano. Y el mensaje es otra vez lo mismo, así como del maná. Adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo se adora a Dios como creador? Guardando el sábado. Tú guardas el sábado, estás diciendo al mundo entero, al universo entero, yo creo que Dios es el creador, ¿no es cierto? Y haces lo que Dios dice, ¿no? En los detalles, todo, pero lo haces de todo corazón porque tú crees, lo amas también, ¿no? Porque Él es nuestro Salvador también. Bueno, hermanos, la palabrita adorar. Entonces, ahí en el hecho, en la práctica, estás adorando a Dios. Pero si tú estás guardando otro día que no es lo que dice Dios, estás adorando pues a ti mismo, a tu filosofía, al pensamiento de alguien que ha dicho eso, ¿no es cierto? O sea, cambia, el diablo es el que cambia, pues, ¿no es cierto? Los mandamientos de Dios. Entonces, eso, ¿no? La idolatría ahí viene, pues, ¿no? Entonces, nos convertimos en idólatras, no haciendo lo que Dios dice, sino lo que pensamos, lo que el científico de hoy en día dice, que contradice a Dios, ¿no? Entonces, uno hace eso. Entonces, no adoras a Dios, para ti tu Dios es el científico, no. Bueno, eso nos lleva a pensar así. Entonces, pero vamos a ver ahora la definición que dice Pablo aquí de la idolatría. Dice aquí, hermanos, ni seáis idólatras, dice, ni seáis idólatras, dice, ¿no? Como algunos de ellos, dice, ¿no? Como algunos de ellos, según está escrito, ahí está, ya está, lo que está escrito, ¿no? Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Eso es la idolatría, hermanos. Miren, la definición de idolatría, de lo que hemos dicho, y también miren aquí lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es idolatría? Es que nosotros nos sentemos pues a comer, a beber, y después, ¿qué hace? ¿Qué hace uno? A jugar, ¿no? A jugar. Ahí está, ¿no? Eso se llama idolatría, idolatría. Idolatría, hermanos. A ver si alguien quiere explicar mejor esto, lo que está diciendo aquí, hermanos, porque dice, eso es lo que pasó con el pueblo de Dios. Se sientan a comer, a beber, se levantan a jugar. Bueno, eso es lo que vemos también, ¿no es cierto? A veces en nombre del Señor, fiestas tradicionales hay, qué cosas hacen, comida, se come, se bebe, hay, se emborracha. Y después están jugando, bailando y con los placeres. Y ahí está incluso, ¿no? Bueno, Los justo. pecados sexuales y la idolatría. Pero de repente algo parecido hacemos nosotros, no sé. A ver, expliquen, hermana, por favor. Sí, bueno, en realidad esto está dentro de un contexto, ¿cierto? El contexto del becerro de oro que hicieron los israelitas. Porque, hermano, comer no es pecado, beber, no vamos a decir que bebemos alcohol, ¿no? Beber líquidos, jugos, qué sé yo, lo que sea, no es pecado. Jugar tampoco es pecado, hermano, no es idolatría. El problema está aquí en que ellos en el contexto del becerro de oro, comieron celebrando a este becerro, bebieron celebrando a este becerro, jugaron alrededor del becerro, ¿cierto? Incluso hicieron, o sea, cosas, inmoralidad sexual delante del becerro, ¿cierto? Adorando a ese becerro. Es decir, todo lo que ellos hicieron, lo hicieron para honra y gloria de ese becerro. ¿Ya? Cuando el Señor nos invita a nosotros y nos dice que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de Él, ¿cierto? Ellos lo hicieron para ese becerro. Y allí estuvo la idolatría, cuando ellos pusieron todo su corazón en lo que hicieron para ese becerro, no para Dios. Muy bien, muy bien. Sí, pues, hermanos, ahí está. Al becerro, pues ellos le decían, no, este es el Dios que nos ha sacado de Egipto.
el becerro les ha sacado, dice, ¿no? De, ese es el problema, hermanos, que sin darnos cuenta nosotros podemos estar confiando en los conocimientos culturales, en las filosofías humanas, ¿ah? Y no nos estamos dando cuenta. Pero ¿cómo estamos viviendo? Pues realmente a quién adoramos, pues a quién adoramos. O somos pues idólatras, de repente nos reconocemos. Y si somos idólatras, entonces tenemos que tomar una decisión, pues hermanos. Dejar la idolatría y ahora ser solamente adorar a Dios, pues no creer en el Señor Jesucristo, ¿no? Eso, hermanos, ¿no? Porque a veces, tal vez sin darnos cuenta, queremos hacer prevalecer nuestra idea. Siendo adventistas del séptimo día, queremos hacer prevalecer nuestra idea, ¿no? Con a capa y espada, aunque no entendemos bien la Biblia, incluso lo amparamos con la Biblia y todo, ¿no? ¿No? Y con el espíritu de profecía y todo, pero queremos hacer lo que nosotros pensamos, pues, o lo que otras personas o algún pastor ha dicho, queremos hacer prevalecer. Eso se llama idolatría, idolatría. No hacerlo como Dios dice, ¿no? Así como está escrito, no siempre tratamos de torcer. O sea, no entendemos bien, lo torcemos para un lado y así estamos enseñando, somos idólatras, ¿no? Entonces hay que aceptar tal como está escrito la palabra de Dios. Entonces, en este caso, no hacer lo que pensamos nosotros, ¿no es cierto? Lo que uno dice, ¿qué valor puede tener lo que yo pueda decir, hermano? O el mejor hombre de este mundo que se dice sabio, inteligente. ¿Qué valor puede tener eso? Pues comparado con lo que dice Dios. Entonces, ahí, si nosotros apoyamos a lo que dice el ser humano, contradiciendo lo que dice Dios, eso se llama pues idolatría, ¿no? Y entonces, esto literalmente pasó, pues, como dice el hermano, miren, a levantar a un becerro diciendo que eso es Dios. Hoy en día no hace eso el hombre, levanta algo en lugar de Dios, ¿no? Mire, ahí está el comer, beber, jugar, no esa relación, ¿no? Prácticamente es el pecado que ha hecho perder también, pues, en el tiempo antediluviano era lo mismo. Y el diluvio vino, pues, ¿no? Porque lo que hacían los antediluvianos era eso, comer, beber y jugar. Eso era lo que ellos hacían. Y sabían seguramente todo lo que este, Noé, ¿no? Les predicaba. Así como nosotros conocemos todo, pero no lo ponían pues en la práctica, no lo ponían en la práctica. Y solamente 8 personas se han salvado. Me imagino, todos conocían, así como nosotros conocemos, y todo el mundo va a conocer también, pero no lo ponen en la práctica, pues no. O sea, no adoran a Dios, pues si no tienen su ídolo. No importa el nombre que se ponga, ¿no es cierto? Nos podemos estar poniendo nombres de cristianos, el pueblo de Dios y tantas cosas. ¿De qué sirve eso? Pues no, Dios conoce los corazones y sabe si estamos haciendo o no está haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Eso es importante, hermanos, ¿no? Entonces la idolatría va en esa dirección. ¿Qué más dice el 8? Dice ahí, ni forniquemos, dice, ¿no? Y claro, como consecuencia de la idolatría, así viene la fornicación. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, dice, como algunos de ellos fornicaron. Y cayeron en un día 23,000. Miren, hermanos, cómo cayeron, ¿no? Ahí 23,000 personas han muerto. Ahí diciendo al becerro que es Dios y así comían, bebían y ahí fornicaban ya, pues, ¿no? Como hoy en día, pues hoy en día sí se ve, ¿no? En el mundo que hay muchos grupos religiosos que se dice que se hace prevalecer la cultura, la cultura. Ajá. Y 9 dice, ni tentemos pues al Señor, ni tentemos al Señor. O sea, ¿cómo es que podamos estar tentando a Dios, al Señor? Ni tentemos al Señor, dice, como también algunos de ellos le tentaron. O sea, a Dios le tentaron, miren, el pueblo de Israel, y perecieron por las serpientes. Ah,
A ver si alguien puede ayudar todo esto, hermanos. ¿No? Dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y Hermano, justo, perecieron por el destructor. Termino, hermana, y después nos ayuda. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Miren, tentaron, murmuraron y perecieron. Y perecieron mordidos por las serpientes. Perecieron por el destructor, ¿no? Los murmuradores, los que están tentando. Estas cosas les acontecieron como ejemplo, dice, eso ha acontecido. Y están escritas pues para amonestarnos a ti, a mí, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermana, por favor, ayúdenos. sí. Bueno, cuando hablaba usted acerca de de las inmoralidades sexuales que ellos cometieron, recordar que el pueblo de Dios se fueron, o sea, se fueron con mujeres moabitas, ¿cierto? Y no solamente cometieron inmoralidades sexuales, sino que adoraron a sus dioses también. Entonces Dios envió una plaga y murieron miles de personas, ahí la cantidad que dijo usted, 23.000, ¿cierto? Entonces, luego dice de tentar a Dios o poner a prueba a Dios, ¿cierto? Dice, no tentemos al Señor. Y eso también alude a las repetidas veces en que Israel dudó de Dios, ¿cierto? Se quejaba de su cuidado. Decían, uy, las cocinas allá en Egipto estaban llenas de carne, y ellos querían carne. Entonces, tentaban a Dios porque Dios ya les estaba dando el alimento que ellos necesitaban, le estaba dando la protección que ellos necesitaban, pero ellos siempre pedían más. Entonces dudaban y ponían en tela de juicio la fidelidad de Dios, ¿ya? Y le reclamaban aquí a Moisés, estamos hablando de lo del desierto. Entonces, ¿qué significa tentar a Dios? Significa exigir constantemente pruebas de su amor. Hermano, a veces eso nos pasa a nosotros, exigimos que el Señor nos muestre su amor respondiendo a nuestras oraciones como nosotros queremos, cuando Dios ya nos dio la prueba de su amor. ¿Qué amor más grande? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no solamente nos da su Hijo, nos da su Espíritu, nos da el perdón, nos da el arrepentimiento, nos da las obras, todo lo dio, todo. Entonces exigimos. Y el Señor es soberano, Él no tiene por qué darnos. Entonces desconfiamos también de las promesas porque el Señor hizo un pacto, Él prometió esto, que si nosotros éramos obedientes, Él iba a cuidarnos. El problema es que nosotros rompemos el pacto a cada instante, a cada momento, y seguimos exigiendo. Entonces nos rebelamos de repente contra su dirección. Hay gente que dice, no, yo ya no creo más en Dios, no creo más en Dios, no creo nada más, porque Él no hizo lo que yo quería. ¿Por qué Dios tiene que hacer lo que yo quiero? Si Él es soberano. Murmuraron ellos también, porque como decía el versículo también, no murmuréis, ¿ya? Israel se quejaba repetidamente de todo lo que hacía Dios, que la comida, que el agua, que el camino, que el liderazgo, porque no querían ahí a Moisés. Entonces, mis hermanos, la murmuración revelaba, perdón, un corazón ingrato. Cuando nosotros reclamamos o murmuramos, también lo hacemos de repente contra Dios cuando nos quejamos y somos ingratos con Dios por todo lo que nos da. Dios dijo que a sus hijos no les faltaría ni el pan ni el agua, y Él nos da mucho más. ¿Podemos decir que tenemos solamente pan y agua en la casa? Tenemos mucho más, mi hermano, y aún así nos quejamos. Entonces, hermanos, la queja constante puede reflejar la falta de confianza en la providencia de Dios. Entonces, esos privilegios al final se hicieron pecados más graves porque ellos tenían todo el cuidado y la protección de Dios. A lo mejor una persona que no tiene esos cuidados podría quejarse, ¿cierto? Y está pecando igual, porque Dios no tendría por qué hacerlo. Pero cuando uno lo tiene, el pecado se agrava, porque está ya haciéndolo contra Dios. Entonces, ellos debían recordar que habían sido guiados por la nube, que todos cruzaron el Mar Rojo, que todos comieron del maná, que todos bebieron el agua que Dios les dio, que disfrutaron de la presencia de Dios, mi hermano. Nosotros muchas veces decimos qué maravilloso hubiese sido ver ese espectáculo, ese milagro, ¿cierto? De ver la gloria de Dios. Pero ellos no lo reconocían.
no entendían, no disfrutaron esos privilegios. ¿Ah? En otras palabras, mi hermano, ellos tenían un conocimiento especial de Dios, habían experimentado su poder de manera directa, de primera mano, pero, pero no, sus pecados fueron más que eso, ¿cierto? Pecaron a pesar de conocer la voluntad de Dios, despreciaron las bendiciones recibidas, respondieron con incredulidad a ¿cómo se llama? La fidelidad de Dios cuando Dios les dijo, entren, tomen la tierra. No, no, si hay gigantes allá, nosotros parecemos que langostas delante de ellos, no. Los muros son así de grandes, tienen un tremendo ejército. No, no, no vamos a poder. Dudaron de la fidelidad de Dios. Dios ya los había sacado con poder, con mano fuerte, pero ellos dudaron también y rechazaron repetidamente las advertencias divinas, porque vez tras vez Moisés que iba, ¿cierto? E intercedía por ellos, Dios los perdonaba, pero el pueblo nuevamente caía, caía. Pero eso es lo que debemos aprender nosotros, mis hermanos. Cristo intercede allí en el santuario por cada uno de nosotros, pero nosotros estamos cayendo siempre en los mismos pecados. Nos falta la fe, nos falta la reverencia delante de Dios, nos falta reconocer que lo necesitamos a Él. Somos ingratos. Eso, mi hermanito. Muy bien, hermana Mónica, gracias por su participación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a esa realidad? Lo que tenemos que hacer es no ir pues otra vez a Dios y decirle, Señor, perdóname, porque yo también estoy murmurando, te estoy tentando, estoy haciendo tus cosas. Ayúdame, Señor, a confiar en ti. Bueno, hay que conversar con Dios, ¿no? Si nos está haciendo ver Dios nuestra realidad, entonces tenemos que recapacitar, recapacitar, que Dios está en nuestras vidas, aunque nos estamos muriendo, pero ya, ahí está Dios, Él sabe por qué. Y si morimos también vamos a vivir eternamente si es que confiamos hasta el final en el Señor Jesús. Entonces deberíamos de confiar, pero tampoco ser presumidos, tal vez no, ser presumidos en el sentido, pues a veces los golpes de la vida nos enseñan a que hay que poner en práctica lo que Dios dice, pues. Y la iglesia tiene ese privilegio, ¿no? La iglesia adventista del séptimo día, el privilegio de saber que hay 8 hábitos que hay que poner en práctica para estar también saludables. ¿No es cierto? Esos son los 8: tomar agua, el sueño, los ejercicios, la comida saludable. Bueno, todas esas cosas, hermanos, si lo ponemos en práctica, van a estar bien, pues, ¿no? Porque no es un asunto de que ya, Señor, yo confío en ti, pero sigo de repente comiendo comida chatarra y todo. Lógicamente que eso también nos va a hacer mal, ¿no? No estamos confiando en Dios, estamos siendo desobedientes, dándonos consejos. Dios como el médico de los médicos, nuestro médico, ¿no? Entonces tenemos que cambiar. No, pero ya soy viejo, ¿cómo voy a poder cambiar de hábito? No, para Dios no hay nada difícil, ¿no es cierto? No. Entonces uno tiene que confiar en Dios, ¿no? Tenemos que aprender eso, hermanos, ¿no? Tenemos que aprender a hacer todas las cosas que Dios dice como Dios dice, no como el ser humano lo dice, no como nosotros pensamos hacer las cosas, sino como Dios dice. Si dice el mandamiento de Dios así, así hay que hacerlo, pues, ¿no? Pero más que todo, hermanos, todo esto, ¿no? Siempre con el Espíritu de Dios, orando, pidiendo al Espíritu de Dios que nos ayude a entender bien, o sea, que esté grabado pues bien en nuestro ser todo lo que dice y que podamos hacer como Dios manda. O sea, Dios puede hacer eso en nosotros, pero hay que pedir y hay que confiar y hay que, como Pablo dice, hay que disciplinar. Estamos hablando de disciplina, ¿no? Entonces, ahorita estamos recordando algo de repente que no estamos haciendo, no estamos poniendo en práctica. Entonces, como dice Pablo, pues yo lo voy a obligar a mi cuerpo a que haga eso, porque se ha habituado al mal el cuerpo, porque el cuerpo siempre va a estar gritando, pidiendo, ¿no es cierto?, cosas que hace daño, pero no hay que darle nada de eso, pues no, entonces uno tiene que disciplinarse. Y si no vamos a tomar esa decisión con la ayuda de Dios, por supuesto, entonces, de hecho ya sabemos las consecuencias también, pues no nos vamos a perder, ¿no? Bueno.
Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, dice. Así que, hermanos, y también dice aquí, ¿no? En Primera de Corintios 10:1 al 5, ¿no? ¿Qué dice ahí, pues, hermano? ¿No? Porque no quiero, dice, que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. ¿Qué está diciendo, hermanos? No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. ¿Recuerdan, hermanos, de que el pueblo de Israel salió de Egipto con el poder de Dios y había una nube, pues, que le daba sombra ahí en el desierto, ¿no? Y también estaba, pues, en la columna de fuego, ¿no? Para la noche, para que les dé calor y además luz también, ¿no? Ahí está. Siempre Dios estaba acompañando de esa manera, siempre. Pues el ejército de Egipto vino también, entonces ahí estaba, ¿no? La nube, bueno, separaba, pues, ¿no? Al pueblo de Egipto, o sea, el ejército de Egipto, y bueno, se lo protegía. Entonces, ellos han pasado por esa nube, como dice, todos estuvieron bajo la nube. Y después el mar Dios abrió y pasaron en seco y el ejército egipcio pues se ahogó, entró pero no pudo salir ya, todos han muerto. Entonces, y esa experiencia ellos han pasado. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés, hermanos, porque Moisés dirigía todo, ¿no? Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube. Miren, está hablando de la palabra bautizados. Fueron bautizados, dice. ¿En qué? Teniendo esa experiencia, ¿no? En la nube y en el mar. Y todos comieron también el mismo alimento espiritual, ¿no? El mismo alimento espiritual. ¿Cuál era el alimento? Justamente estamos alimentándonos ahora espiritualmente, ¿no? Conociendo la palabra. Ojalá que eso se vuelva carne, nos pongamos en práctica. Si es que ponemos en práctica, es que decir, realmente nos ha hecho provecho el estudio, o sea, el alimento que hemos comido ha entrado pues a todas nuestras células, a todo nuestro ser, y entonces cuando la comida te alimenta, te da fuerza, te da ganas de hacer las cosas y haces las cosas, ¿no? Ya se alimentó en ese día, ¿no? Al día siguiente otra vez te alimentarás, pues, ¿no? Entonces, si estamos alimentándonos bien ahora, también lo vamos a poner en práctica, no nos vamos a olvidar. Entonces va a ser transformado nuestra vida, ¿no? Se transforma automáticamente, ¿no? Porque ese alimento ha entrado a nuestra mente y corazón. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, ¿no? Porque bebían de una roca espiritual que los seguía. ¿Quién era la roca espiritual que los seguía, hermanos? Y la roca era Cristo, pues, hermanos. La roca espiritual que los acompañaba a ellos a través de la nube, del fuego. ¿Quién era? Era Cristo. Ahí está, hermanos. Cristo. Y por eso él recalca, siempre hace mención, ¿no? El Señor Jesucristo estando en esta tierra, él dijo, ¿no es cierto? El verdadero pan es el que ha descendido del cielo, ¿no es cierto? Era él es el verdadero pan que da vida eterna, su palabra, lo que ha enseñado. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. ¿Por qué no se agradó? Pues quedaron tendidos en el desierto, o sea, murieron en el desierto, hermanos. Recuerden que, hermanos, ¿cuántos han entrado a la Canaán terrenal? ¿No? Solamente 2 personas. Y los demás han muerto en el desierto. Los demás, miles, millones, han muerto. Y dos, Caleb y Josué, son los únicos que creyeron en el Señor. Y los demás no creyeron. Y está profetizado para el tiempo final. Dice, muchos lamentarán cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez. Muchos dicen, ¿no? En uno y otro libro menciona en el Apocalipsis, ¿sí? Muchos lamentarán cuando venga el Señor Jesús. ¿Qué es lamentar?
Es saber todo lo que estamos estudiando, pero no poner en práctica, pues no tomar una decisión. Y uno lamenta, pero ¿por qué no he hecho? Si yo sabía todas estas cosas, ¿por qué no he creído? ¿No? Así está profetizado ya. Pero eso que no suceda con nosotros, por eso ahora, hermanos, Dios mediante, con lo que estamos estudiando, podamos poner en práctica, arreglar las cosas con la ayuda de Dios. Dios es todopoderoso, no hay nada imposible para Dios. Todo es posible. Confiemos en Él. Él está dirigiendo a su pueblo. Nos está dirigiendo. Pero qué alegría y gozo sería que nosotros tomemos la decisión de depender de Dios. Nos dice, Señor, aquí estoy yo, ayúdame. Así como Pablo dice, ¿no? Y después vamos a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo alude a la historia del pueblo de Dios en el desierto, de eso estamos hablando. La referencia a la nube y al mar nos recuerda la conducción, la presencia y protección de Dios. ¿Estaba o no estaba dirigiendo, hermanos, al pueblo de Israel Dios? Claro, ahí está la presencia de Dios, ahí está la protección de Dios. Pero bajo las circunstancias adversas, a veces, ahí es donde uno, de repente, ahora también estamos ahí, uno duda, está quejando, murmurando, tentando a Dios. A su vez, la comida y la bebida representan la provisión hecha por Dios. Hermano, Es justo la figura de la alimentación no espiritual. Sí, hermano Marcelo, participe. me hubiera gustado que continuara leyendo siquiera hasta el 20, el 1 Corintios 10, se quedó en el 5. Sí, Porque allí alude la experiencia de Israel. ¿Por qué murieron? ¿Por qué Dios se disgustó? Porque simplemente estaban sirviendo a demonios. Léalo, hermano. No importa si me sí, explica, léalo hasta el sí, 20, sí, léalo. sí, El sí, 6 en sí, adelante. sí, lo vamos a leer ya, pero termino escrito, entonces lo leemos. Miren, dice, Pablo se refiere, ¿no?, a la experiencia de Israel en la nube y el mar, eso es lo que dice nuestro hermano Marcelino, está explicando aquí, ¿no? Como un bautismo análogo al bautismo cristiano, del mismo modo, dice, al referirse a la comida y a la bebida, Pablo alude pues a la cena del Señor, ¿no? Ahí esa referencia, hermanos, recalcar eso, ¿no? La comida y la bebida, ¿no es cierto?, que es la verdadera comida y la verdadera bebida, es pues participar, hermanos, de su palabra. Y esto también está ilustrado a través de la cena del Señor. Por eso dice, este pan representa qué cosa, mi carne, dice, es mi carne, dice, ¿no? Este vino representa qué, hermanos, mi sangre, dice, mi sangre. Bébanlo, coman, hasta que, o sea, recuérdenlo. Entonces, hay que realmente, pues, el Señor Jesucristo es la verdadera comida, o sea, es tener su palabra, su palabra. Que Él esté en nosotros es que su palabra esté en nosotros. En otras palabras, 1 Corintios 10, lo que dice nuestro hermano Marcelino, todo el capítulo, enseña que en cierto sentido los cristianos están viviendo las mismas experiencias que el antiguo Israel. Estamos viviendo, hermanos, las mismas experiencias del antiguo Israel, hermanos, ¿no? Sin embargo, Pablo recuerda la historia de Israel porque no quiere que ella se repita, pues. Pablo está recordando aquí la historia de Israel para que no lo repitamos ya, pues. A pesar de todos los privilegios que tenía el pueblo de Dios, muchos de sus integrantes deseaban cosas malas, hermanos. Ahí está, por ejemplo, ya el versículo 6, como nuestro hermano. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo, hermanos, como ellos lo codiciaron lo malo. A eso, ¿no, hermanos? Codiciar. Sabemos que cosa es malo, pero ¿para qué desear una cosa mala si te va a matar? Eva codició. El enemigo le tentó y le dijo, mira, esto, si comes esta fruta, eh, vas a ser sabia, vas a ver el bien y el mal. Eso que le iba a matar, que Dios le ha dicho, si comes vas a morir, entonces codicia una cosa mala. Tú sabes qué cosa es malo, estamos codiciando eso. Tú sabes qué cosas se mira en la tele, en el internet, tú sabes que es malo, cosas. Entonces uno está codiciando, ahí me gusta, ¿no? Sí, tu cuerpo quiere eso, uno se habitúa a eso, pero ¿para qué desear eso si te va a matar? No, te vas a perder. Entonces,
dice, no, aquí justamente no, eso no, no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. No seáis pues idólatras, dice, como fueron algunos de ellos, según está escrito, ¿no? No seáis pues idólatras, dice, ¿no? No seamos idólatras, ídolo, ¿no? Hacer en primer lugar nuestro gusto, como fueron algunos de ellos, según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar, eso no. Como la idolatría, hermanos, versículo 7 y la inmoralidad sexual, versículo 8. Aquí está el versículo 8. Estamos leyendo ya así poco a poco. Dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000 hermanos. 23,000. La tentación le vino, ¿no? A través de Balán, el profeta de Dios, que realmente el enemigo lo pudo usar a este hombre privilegiado también, no siendo profeta. A él, es usado por el demonio y hace caer al pueblo de Israel a través de los moabitas que se visten provocativamente y a los jóvenes no del pueblo de Dios los tientan y por el sexo caen ellos y llevan a la idolatría a sus ídolos y así y murieron, cayeron 23,000 en un día. No es de extrañar, pues, que ello no agradó a Dios, pues, hermanos, como hemos leído, ¿no? Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, o sea, no agradó. Entonces, ¿cómo está nuestra vida, hermanos? ¿Está al agrado de Dios o está al desagrado de Dios? Pues quedaron tendidos en el desierto, ¿no? Hermanos, es fácil señalar con el dedo al antiguo Israel y decir que cometieron faltas graves. Es fácil, fácil es eso. Sin embargo, Pablo argumenta que los cristianos son susceptibles, pues, de caer en pecados similares a pesar de su inmenso privilegio de conocer la historia de Cristo. Y ahora conocemos todo acerca de nuestro Señor Jesucristo y pues ya las faltas que ahora se puedan cometer ya no tendrían, ¿no? Nombre. Esto resulta claro en la advertencia. El que piensa estar firme, dice ahí en el 12 ya, el que piensa estar firme, mire que no cae, hermanos. El Así que 11, nosotros, léalo, hermano. ya, a ver, ya, bueno, vamos a, el 11, a ver, tú lo tienes a la mano, hermano, el 11, a ver, léelo, hermano, el Y 11. estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritos para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahora estamos en los tiempos finales. Así que el 12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo, y juzgad vosotros todo que vosotros lo que digo, la copa de bendición que bendicimos no es de comunión en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros como ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Está hablando en la Santa Cena. Mirad a Israel, según la carne, los que, a ver, no sé si está enfocado, siendo que estamos diciendo, mirad a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificados no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, o sea, algo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y justamente esa experiencia tenían los israelitas en el desierto que estaban jugando y el demonio hacía lo que quería. Por eso Dios los castigó y murieron mucha gente.
Para día terminando el 20. Antes digo que los que gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os tengáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos hacerlo al Señor? ¿Somos más fuertes que Dios? Eso es lo que culmina, no sé si está en la referencia, lo que está Ah, continuando este sí, mismo. sí, sí, muy bien, sí, pues hermanos, ¿no? Me estoy pensando en Eva, ¿no es cierto? ¿En qué mes estaba, no? ¿A quién hizo caso? Pues a Dios o al demonio. Le hizo caso al demonio, pues, ¿no es cierto? Comiendo esa fruta que Dios le prohibió, no obedeció, pues, ¿no? Entonces, en lo que está ahí leyendo nuestro hermano, ahí comparando. Y nosotros, ¿a quién estamos haciendo caso, no? Las palabras, el que piensa, dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros estamos pensando ahora estar firme, entonces mire que no caiga, dice, ¿no? La palabra el que piensa sugiere que algunos en la iglesia no se daban cuenta de que corría el peligro de caer en esos pecados, dice. Corremos el mismo riesgo hoy, dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice. ¿Quién de nosotros no, dice aquí, quién de nosotros no ha experimentado la realidad de esa advertencia? ¿No? ¿Quién de nosotros, dice, no ha experimentado la realidad de esa advertencia? No se nos está advirtiendo, hermanos, ¿no? Desde siempre Dios. La Biblia dice que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, sino que cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir, que podamos resistir. O sea, confiemos en Dios, hermano. Está bien, Dios permite que nos esté pasando pruebas, por muy difíciles que sean, hermanos, pero el Señor sabe que podemos resistir, dice aquí la palabra de Dios. Y nos está dando, nos va a dar también la fuerza para resistir. Así que confiemos en Dios, no dudemos de Dios, porque aquí es donde uno puede claudicar y rendirse, quedarse tendido o de repente retroceder también, hermano. Entonces confiemos en la palabra de Dios. Dice pues ahí en el 13, ¿no es cierto? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, ¿no? A fin de que podáis resistirla. O sea, Dios está permitiendo que pasemos las pruebas, hermanos. Él está ahí detrás. Porque es así, ¿para qué? Para vivir eternamente nuestra fe se tiene que probar. No es un asunto de decir nomás, sí tengo fe, yo creo en Dios, pero vamos a la prueba, al examen, la evaluación. A ver, si pasas, pues esto demuestra si Abraham ha sido probado, Job ha sido probado, Daniel ha sido probado, todos han sido probados. Y muchos han pasado la prueba, muchos no han pasado la prueba, ¿no? Entonces, ¿por qué nos sigue resultando tan fácil pecar? Dice aquí, ¿no es cierto? ¿Por qué nos sigue resultando tan fácil pecar? Y ahí terminó nuestra lección, ¿no? Terminó nuestra... Hermano, a ver, ¿por qué nos sigue resultando tan fácil pecar? Es la última pregunta. ¿Qué dices, hermano? ¿Qué dices, hermana? A ver si alguien quiere contestar. ¿Por qué nos sigue resultando tan fácil pecar? Dice. Hermanito, Por favor, hermano, participe, habla hermano. hermano Jaime, hermano Jaime. Hermano Jaime, participe. Sí, recordemos que nosotros en nuestra naturaleza tenemos inclinación al pecado. Y lo otro, que las tentaciones que se ofrecen muchas veces nos gustan. Y al gustarnos se nos hace difícil rechazar eso. A veces también por falta de oración, de un convencimiento de que estoy mal. O sea, aquí hay que reconocer prácticamente que si yo peco,
Y en ese pecado que yo practiqué, como que perdí una batalla. Pero si estamos en conciencia que realmente lo que estoy haciendo es malo y tengo que luchar con el Señor para poder dejar esas cosas. Si todos tenemos acá, todos los que estamos presentes tenemos pecado, una falencia, una debilidad. Uno es más fuerte que otro, pero hay debilidades. Y, y la idolatría, por ejemplo, en los tiempos de los tiempos de Pablo, recordemos que los romanos, los griegos, tenían cualquier dioses. Hoy en día están marcados los dioses en los días de la semana. El día domingo, día del sol. El día lunes, el día de la luna. El día martes, el dios Marte. El miércoles, Mercurio. El jueves, Júpiter. El viernes es Venus. Y el sábado es Saturno. Esos son los dioses que están puestos en los calendarios. Y a veces nosotros decimos feliz viernes, o sea, feliz Venus, como que le damos honra y gloria a un dios sin darnos cuenta. Nosotros siempre tenemos que expresar feliz sábado porque es el día del Señor, el único día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en aquellos tiempos era común y se hacía abiertamente la idolatría a diferentes dioses. Y los hermanos que en ese tiempo ellos comían de la Santa Cena, pero también comían a honor a los dioses y tal vez indirectamente. Entonces, por eso es que Pablo hace un recordatorio de cómo Dios conquistaba las naciones, ¿cierto? Pero nunca permitió que se llevara algún oro o imagen de alguna idolatría de esos dioses que ellos veneraban, sino que siempre él dominaba las naciones, pero todo lo que concerniente a la idolatría, él los eliminaba, prácticamente los fundía, no se permitía esos tesoros que eran venerados a los dioses. Entonces, la relación que Dios tuvo era celoso hasta el día de hoy. Dios no permite que nosotros levantemos un Dios. Y en esos dioses hoy en día no lo practicamos con los dioses de aquellos tiempos donde eran visibles porque eran naciones que adoraban a los dioses y eran totalmente, era una práctica común. Pero Pablo nos está enseñando que nosotros hay práctica hoy en día en este mundo que no debemos practicar, pero lo hacemos. Y en eso tenemos que luchar. En eso el Señor nos amonesta. Por algo el Señor pone ejemplos. Entonces, ¿cómo puedo yo dejar estas cosas y no engrandecer la tentación? Porque cuando la tentación cae o yo caigo en la tentación y vuelvo a caer, ¿qué es lo que se fortalece? Se fortalece la tentación, pero me debilito yo. Entonces, en esa debilidad tengo que luchar para romper la tentación y que esa tentación no entre en mi vida y pueda irlo despojando con el tiempo, ¿cierto? Y luchando con la mano del Señor, porque sin mí nada podéis hacer. Eso nada más, hermanito. Y pues, hermanos, como dicen nuestros hermanos, sin mí nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. El Señor Jesús nos dice eso, ¿no, hermano? Para eso, hermanos, miren, la rama para que dé los frutos, que queremos que sea así, los frutos correctos, la rama tiene que estar unido al tronco o no a la vid, en este caso que es Jesús. Entonces, lo que comentaba nuestro hermano, también estoy pensando, hermanos, en la alimentación espiritual. Alguien ilustró alguna vez, dos perritos van a pelear. Uno le ha dado su alimento, no así. El otro no le alimentó nada, ni siquiera puede ya dar, ni caminar puede. A ver, van a luchar los dos. ¿Quién va a ganar? ¿El que ha sido alimentado o el que no se ha alimentado, no? Entonces, lógicamente, el que se ha alimentado tiene fuerza y rápido, no lo va a vencer. Entonces, ahora, en la lucha espiritual que tenemos contra el diablo, nuestro enemigo es el diablo. ¿Quién va a vencer? No. Si nosotros nos alimentamos espiritualmente como ahora, ¿no? Si comemos la carne de Jesús, o sea, esta palabra entra a nuestro ser, o sea, está entrando hasta todo nuestro, hasta el hueso, hasta el tuétano, como dice, está entrando la palabra de Dios. Entonces, y oramos también, ¿no? Aquí confiamos en Dios y el Espíritu Santo nos da, ¿no es cierto, hermanos? ¿Qué demonio ni qué demonio, hermanos? Los demonios van a escapar, van a irse, ¿no? Porque estás preparado, o sea, Dios está contigo. Entonces, el diablo no va a poder hacer nada.
nada va a poder hacer, ¿no? Pero si nosotros no nos alimentamos espiritualmente, uno tiene su folleto, ni siquiera lo lee, tiene su Biblia, ni siquiera lo leemos, entonces estás débil, pues entonces fácilmente como a Eva lo ha engañado, pues no, aunque Eva estaba bien preparada, pero sin embargo se dejó engañar, pues no. Entonces el demonio es terrible también, pues no, si uno no confía en Dios, va a caer, pues, ¿no es cierto? O sea, pero para eso, hermanos, creo que el secreto está en la alimentación. No está en nuestras propias fuerzas que yo voy a ser capaz de vencer. Pedro decía eso. Yo no te voy a negar, yo voy a, aunque sea voy a morir por ti, eso decía de boca, claro, todos podemos decir eso. Pero en la hora de la hora le niega o maldice a su propio Señor en su propia cara. ¿Dónde está aquel? Esas son nuestras palabras. Pero el asunto es alimentarse, que esa palabra del Señor entre en nosotros, esté en nuestro ser, coma mi carne, tome mi sangre, dice. Eso, ¿no? Eso, hermanos, quiere decir que esta palabra hay que meditarlo bien y que entre, que se grabe, que sea parte de nosotros, ¿no? Todos los mandamientos de Dios, por eso dirá David, ¿no? Bienaventurado aquel que medita día y noche en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, ¿no? Entonces será pues como un árbol plantado junto a las orillas del mar que da su fruto en su tiempo, ¿no? Sus hojas ni caen, ¿no? Pero no así, ¿no? Aquel que no medita, pues, no en la palabra de Dios. Van a ser como las hojas secas que están ahí botadas, el viento se lo lleva para acá, se lo lleva para allá y al final sirve para el fuego. Entonces, ahí están las comparaciones, hermanos, ¿no? Y Dios siempre nos está recordando. Confiemos, confiar en Dios es hacerle caso a Dios. Ver lo que dice Dios en su palabra y hacer eso, no lo que dice el científico, el hombre, el pastor o el hermano, así que a veces se inventan, el diablo los usa también. Entonces, lo que Hermano dice Russo, la palabra de Dios, hermano. Sí, hermano. aquí en mi comentario dice lo siguiente, una frase muy bonita. Lo que necesitan es la luz que resplandece en el rostro de Cristo, para que los rostros de ustedes resplandezcan como la luz de su amor. Entonces tenemos que mirar a Cristo para que nosotros resplandezcamos como el rostro de Cristo. Llénense sus corazones con el amor de Cristo. Entonces el rostro de ustedes brillará con una simpatía semejante a la de Cristo. Qué hermoso, hermanos. Entonces, nosotros somos lo que observamos, lo que vemos, e imitamos justamente. Entonces, si miramos a Cristo constantemente, entonces nuestro rostro va a brillar como el de Cristo. ¿Y cómo es mirar a Cristo? Justamente leer la palabra de Dios, alimentarnos como esta mañana lo hemos hecho. Que Dios nos ayude, hermano. Hermano Marcelino, despídenos con una oración, por favor. Bien, hermanos, vamos a orar. ¿Se escucha? Sí, hermano, acércate nomás al micro ya. Querido buen Padre Dios, que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, en este momento, porque usted es misericordioso con nosotros, Señor. Nos has hablado, Señor, a través de tu palabra, Señor, a nuestros corazones. Ayúdanos a huir, Señor, de las cosas que te desagradan, oh Padre mío, como es la idolatría, como es, Señor, todo aquello que se opone a tu palabra, Dios Santo. Bendiga a cada uno de los que quedaron hasta aquí en la plataforma, oh Padre mío. Bendiga nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Todo lo que hagamos sea para honrarte a ti, Señor, al único Dios verdadero en esta mañana. Bendiga, Señor, también a nuestros hijos. Bendiga a nuestros nietecitos. Bendiga, Señor, a nuestros seres queridos. Algunos están enfermitos, Señor, sánalos. Levántalos, Señor, para la gloria y la honra tuya, Padre mío. Gracias, Señor, por los alimentos que tú pones en nuestra mesa. Nunca faltó, Padre mío. Ten misericordia también de nuestros vecinos en cuyo medio habitamos. Ellos también sean llenados, Señor, de tu bendición y de tu paz. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano Marcelino. Querido hermano, hermana que estás en la sala, Jehová te bendiga y te guarde, hermano. Jehová te haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga, hermano.
y hasta mañana, Dios mediante, hermanos. Hasta mañana.